Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estamos súper emocionados porque hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha sorprendido a muchos y que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar los detalles de lo que parece ser una inesperada trifulca legal entre dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo escucharon bien, nuestros queridísimos Kerem y Hande, quienes conquistaron nuestros corazones en Love is in the Air, y que muchos de nosotros seguimos amando como pareja, aparentemente están en medio de un conflicto legal. ¡Qué locura! Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a tratar de entender qué está pasando, qué se dice y, por supuesto, a compartir nuestras impresiones con ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos es suscribiéndose a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Estamos seguros de que les va a encantar lo que viene. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. El título lo dice todo: guerra legal Hande Erçel y Kerem Bürsin en trifulca inesperada. Cuando escuchamos esto, lo primero que se nos viene a la mente ¿es posible? Estos dos actores, cuya química traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más sólidas y queridas de Turquía, e incluso a nivel internacional, ¿están enfrentándose legalmente? El impacto de esta noticia ha sido mayúsculo, y ha generado una ola de especulaciones y, por supuesto, de preocupación entre sus millones de seguidores. Según las informaciones que han empezado a circular en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, y que nosotros hemos estado investigando a fondo para traerles la verdad más cercana posible, parece que la disputa no es tan directa como podría parecer en un primer momento. Es decir, no se trata de un pleito personal entre Hande y Kerem, de esos de gritos y reproches. Más bien, la situación se ha tornado compleja y tiene que ver con temas de negocios y, aparentemente, con desacuerdos sobre proyectos o acuerdos profesionales en los que ambos, o al menos uno de ellos, estaban involucrados. Uno de los focos principales de esta supuesta trifulca legal parece estar relacionado con un proyecto cinematográfico o televisivo que se estuvo planeando, y en el cual ambos actores habrían tenido intereses. Los detalles aún son un poco difusos, como suele ocurrir en estas situaciones, pero se rumorea que podría haber habido incumplimientos de contrato, desacuerdos sobre la dirección creativa, o incluso problemas económicos que han llevado a una situación legal. Imaginen la complejidad. Cuando dos personas con un historial tan íntimo y una relación tan pública se ven envueltas en este tipo de situaciones, la atención mediática se dispara y las interpretaciones se multiplican. Algunas fuentes apuntan a que la disputa legal podría haber comenzado hace ya un tiempo, pero se ha intensificado recientemente saliendo a la luz pública a través de filtraciones o declaraciones indirectas. Es importante recalcar que hasta el momento, ninguno de los dos actores ha emitido una declaración oficial conjunta o detallada al respecto. Sus equipos legales, sin embargo, sí que parecen estar activamente involucrados, lo que nos da una pista de la seriedad de la situación. Hablemos un poco de la naturaleza de estas posibles disputas legales. En el mundo del entretenimiento los contratos son complejos y las colaboraciones profesionales, especialmente a gran escala, pueden dar lugar a fricciones. Podríamos estar ante un caso de disputa sobre derechos de imagen, reparto de beneficios de proyectos conjuntos, o incluso diferencias irreconciliables sobre la visión artística de una obra. Lo que sí está claro es que, sea cual sea la raíz del problema, ha llegado a un punto en el que la intervención legal se ha vuelto necesaria. Para entender mejor el contexto, recordemos la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son actores turcos de renombre internacional, gracias en gran medida al éxito arrollador de la serie Sen Kalkam, conocida en muchos mercados como Love is in the Air. Su química en pantalla fue tan palpable que los fanáticos de la serie instantáneamente los shippearon en la vida real, y para alegría de muchos, esa relación floreció. Fueron una de las parejas más icónicas y seguidas del panorama mediático, y su ruptura, que también se hizo pública en su momento, ya fue un duro golpe para muchos de sus seguidores. Ahora, esta noticia de una posible guerra legal suma una nueva capa de diar. Ama a su ya de por sí fascinante historia personal y profesional. ¿Y cómo está reaccionando el público? Pues, como era de esperar,
las redes sociales están que arden. Los fanáticos de Hande y Kerem están divididos, algunos intentando defender a su actor favorito, otros pidiendo mesura y respeto, y la gran mayoría, preocupados por la imagen que esto proyecta de ambos. Se habla mucho de la posibilidad de que esto dañe su reputación profesional, algo que sería una pena, considerando el talento y la dedicación que ambos han demostrado a lo largo de sus carreras. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, están especulando sobre los motivos exactos. Se han mencionado posibles involucramientos en producciones que no llegaron a buen puerto, o acuerdos comerciales que no se cumplieron. Algunos periodistas de farándula han intentado contactar a los representantes de ambos actores, obteniendo respuestas vagas que no desmienten ni confirman categóricamente la existencia de un conflicto legal, sino que suelen apelar a la privacidad de los asuntos personales y profesionales. Esto, de nuevo, alimenta la especulación y las teorías. Es fundamental abordar estas noticias con cautela. En el mundo del espectáculo, la información a menudo llega filtrada, parcial o incluso manipulada. Lo que hoy parece una guerra legal, podría ser un desacuerdo comercial que se está resolviendo de manera privada y profesional, y que ha sido magnificado por los medios. Sin embargo, la propia naturaleza de una disputa legal, que implica procedimientos formales, sugiere que hay algo de sustancia detrás de los rumores. Pensemos en las implicaciones para sus carreras. Hande Erçel, con su creciente proyección internacional y sus contratos publicitarios, es una figura clave en la industria. Kerem Bürsin, también con una carrera consolidada y proyectos ambiciosos, se encuentra en una posición similar. Un litigio prolongado o un escándalo público de esta naturaleza podría tener repercusiones significativas, tanto en su imagen pública como en futuras oportunidades de trabajo. Por eso, la discreción por parte de sus equipos es comprensible, pero la falta de transparencia genera inquietud entre sus seguidores. También es interesante considerar cómo este tipo de noticias impactan la narrativa que los fanáticos han construido alrededor de ellos. Muchos los veían como la pareja perfecta, y aunque su relación amorosa terminó, muchos seguían manteniendo la esperanza de verlos colaborar profesionalmente en el futuro. Esta supuesta trifulca legal, de confirmarse, podría poner un punto final definitivo a esa posibilidad y, de hecho, generar una cierta incomodidad o desencanto en un sector de su audiencia. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la opinión pública, y en este caso, hemos visto de todo. Desde quienes defienden apasionadamente a uno u otro, hasta quienes lamentan la situación y piden que se resuelva de la mejor manera. También están los que con un tono más cínico señalan que estas guerras legales son, a veces, una forma de generar atención mediática para ambos, una estrategia, aunque en este caso, de ser cierta, parecería una estrategia bastante arriesgada y potencialmente dañina. Hemos intentado buscar la información más fiable posible, consultando diversas fuentes en Turquía y analizando los reportes que han surgido. Lo que parece más plausible es que haya habido un desacuerdo contractual o comercial, y que las partes, al no poder resolverlo amistosamente, hayan recurrido a la vía legal. Es un escenario que no es ajeno al mundo del espectáculo, donde los intereses económicos y profesionales a menudo chocan. ¿Podría tratarse de un proyecto conjunto que no se materializó como esperaban? ¿Quizás un acuerdo de representación que terminó de manera conflictiva? Las especulaciones son muchas y hasta que no haya una declaración oficial, todo sigue siendo en el terreno de la suposición. Sin embargo, la magnitud de la noticia y el interés que ha generado sugieren que hay un fondo de verdad, aunque los detalles exactos aún estén en la oscuridad. Es importante recordar que los actores, a pesar de su fama, son personas que también atraviesan situaciones complejas en sus vidas profesionales. Los contratos son acuerdos legales que deben cumplirse y cuando no se cumplen, las consecuencias pueden ser legales. No debemos olvidar que detrás de las cámaras, hay equipos de abogados, contratos y decisiones que afectan directamente a sus carreras. En resumen, la noticia de una posible guerra legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido el panorama mediático. Aunque los detalles son escasos y las confirmaciones oficiales brillan por su ausencia, la magnitud de la especulación sugiere que algo está sucediendo. Podría tratarse de disputas contractuales o comerciales relacionadas con proyectos profesionales. La atención que esto genera entre sus seguidores es enorme, y las redes sociales están llenas de debates y preocupaciones. Esperam. Que sea cual sea la naturaleza de este conflicto,
se resuelva de la mejor manera posible, de forma profesional y respetuosa, y que no afecte negativamente las brillantes carreras de estos dos talentosos artistas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Como pudieron ver, la situación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, o al menos lo que se está reportando, es bastante intrigante y sinceramente, nos deja pensando en las complejidades del mundo del espectáculo. Hemos intentado desgranar la información que ha salido a la luz, analizando las posibles causas y las repercusiones que esto podría tener. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las relaciones públicas, existen acuerdos profesionales y legales que, cuando no se cumplen, pueden generar situaciones delicadas. Esperamos que, independientemente de lo que esté sucediendo, se resuelva de la forma más pacífica y profesional posible, y que Ande y Kerem puedan seguir enfocándose en sus exitosas carreras. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que sea cierto? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones detrás de esta supuesta trifulca legal? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta a este vídeo. Nos ayuda un montón a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera de ninguna de nuestras exclusivas. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.